Hola a todos, bienvenidos a esta jornada, a esta actividad académica, técnica. Soy Juan Carlos Rojas, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes en Venezuela y coordinador del Foro para el Estudio del Cambio Climático. Espero que esta jornada relacionada con las energías renovables no convencionales o energías emergentes sean de utilidad para el diseño de edificaciones y construcciones en un contexto de sostenibilidad. Bienvenidos. El contenido de esta presentación es el siguiente: una breve introducción, el impacto mundial de las edificaciones sobre el cambio climático, cuáles son los retos y desafíos del sector, efectos del cambio climático en las ciudades, las energías renovables y la arquitectura sostenible, qué es eso, qué contempla, cuáles son las soluciones al respecto y las preguntas que ustedes tengan a formular. Evidentemente, cada año, cada momento, cada década, somos más personas en este planeta Tierra que nos estamos agrupando en ciudades para vivir, para coexistir, para desarrollarnos como individuos en una sociedad. Al agruparnos en ciudades significa entonces de que estamos demandando una cantidad de recursos materiales, energéticos y servicios ambientales que son fundamentales para el funcionamiento de las ciudades. Hoy en día se está produciendo una gran problemática a nivel global conocida como el calentamiento global, que produce cambio climático. Vamos a ver entonces en ese contexto qué podemos hacer para mitigar esos efectos en relación a las edificaciones y construcciones en un contexto de sostenibilidad o de desarrollo sostenible. Vamos entonces a ver cuáles son esos problemas relacionados con el calentamiento global y qué podemos plantearnos. Desde hace más o menos unos 400.000 años al presente, se han venido dando una serie de cambios en el clima, variaciones naturales y otras no naturales. Veamos entonces en esta lámina cómo hace unos 400.000 años las emisiones, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera eran un poco mayor a las 275 partes por millón. Esto mediante registros paleoclimáticos. Hace unos 300.000 años, un poco más, rozando las 300 partes por millón, y más cerca a nuestro momento actual, igual un poco menos de los 280 partes por millón, 275, un poco más. Y en la actualidad hemos superado todos esos registros de concentración de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, como se observa en la lámina, que ya hemos superado más de las 375 partes por millón. Si vemos en una gráfica más reciente, desde el año 1000 hasta el año 2000, aproximadamente cómo ha venido cambiando esa concentración de CO2, que sería la línea azul, y de hecho más o menos se ha mantenido constante desde el año 1000 después de Cristo hasta el año 1900, un poco menos, 1800, justo después de la revolución industrial, sobre los 270 partes por millón. Cuando se produce la revolución industrial, esta concentración empezó a cambiar de manera significativa. Después de 1950 se produce la gran aceleración, donde ahora estamos en una concentración de tipo exponencial. Viendo esta lámina más reciente todavía, entre 1960 y 2015, podemos apreciar cómo en promedio ya hemos pasado de las 310 partes por millón hasta llegar en 2015 a superar la barrera de las 400 partes por millón, algo no visto al menos en los últimos 400.000 años. Más recientemente todavía, y acercándonos al 2021, podemos apreciar, según esta lámina de la NOAA de noviembre del año 2020, de este año muy reciente, podemos apreciar entonces que en promedio hemos pasado ya de las 412, 413 partes por millón, incluso muy cercano ya a las 415 partes por millón. Estamos hablando entonces de concentración de dióxido de carbono.
Si nos vamos entonces al año 2020, desde enero hasta junio, podemos apreciar cómo ha ido cambiando toda esta concentración, cómo ha seguido creciendo, incluso pues por arriba de las 412 partes por millón, hasta superar en algunos meses y en algunos días las 415 partes por millón. Si vemos en la época de pandemia, entre febrero, marzo, hay una pequeña caída, pero que posteriormente, después de abril hasta mayo, se recupera, crece esa concentración de emisiones, más o menos volviendo a decaer un poco a mediados o en el mes de junio. Una lámina con información de concentración de CO2 de la NOAA también, muy reciente, desde el 23 de octubre al 22 de noviembre del año en curso, podemos apreciar entonces estas concentraciones de CO2 entre 410, 412, 414 partes por millón. Llama la atención como el 20 de noviembre la concentración relativamente cayó de manera significativa para recuperarse posteriormente. Si apreciamos las anomalías de temperatura en la Tierra y en el océano, información del 2018, podemos apreciar cómo son esas anomalías en cuanto a temperatura de zonas continentales y océanos. Por ejemplo, podemos apreciar que más hacia el hemisferio norte, hacia el polo norte, es donde se tienen los mayores récords, el mayor récord de calentamiento global. En América del Sur podemos apreciar cómo América del Centro, América del Norte, hay zonas que están por arriba de ese promedio de calentamiento mundial, y podemos apreciar entonces que en América del Sur, el caso de Venezuela, Perú, Brasil, Chile y parte de Argentina, pues tienen promedios valores por arriba de calentamiento al promedio mundial. En esta lámina más reciente todavía podemos apreciar entonces ahora en función de grados centígrados cómo ha variado entonces ese delta T, esa variación, cómo ha subido esa temperatura en función de la distribución de la superficie terrestre. Vemos cómo en América del Norte, América del Centro y América del Sur estamos por arriba en promedio de 1 o 2 grados centígrados. Más hacia el hemisferio norte es donde se registran las mayores anomalías en cuanto a temperatura. Este es nuestro gran planeta. La pregunta ¿qué hacemos? ¿Qué nos vamos a plantear entonces para cuidar esa madre tierra? Lo que seguramente venimos haciendo cotidianamente es favoreciendo su degradación, y si no hacemos nada, evidentemente vamos a tener problemas como generación, como humanidad. Si no se implementan acciones climáticas de forma urgente, acelerada y sin precedente, la complejidad y daños a los ecosistemas se incrementarán y el costo de adaptación será proporcionalmente mayor. Veamos entonces en cuanto al impacto de las edificaciones en el calentamiento global, quiénes son esos gases de efecto invernadero que por sectores económicos tienen mayor preponderancia. Bueno, de los gases de efecto invernadero hay bastante tipo de gases. Los tres más comunes son el dióxido de carbono, el CO2, el óxido nitroso, N2O, y el metano, CH4. De esos tres gases, el más importante es el CO2 y representa el 76% de todos los gases de efecto de invernadero. Esto según el IPCC en 2014. ¿Cuáles son los sectores entonces que contribuyen a esas emisiones globales de gases de efecto invernadero? Donde están todas, el CO2, el óxido nitroso, el metano y otros gases de efecto invernadero. Están el sector de producción de energía eléctrica y calor con 25%. Le sigue la agricultura, la silvicultura y el cambio de uso de la tierra con 24%, luego la industria con 21%, el sector transporte con 14%, otros sectores energéticos con 10% y las edificaciones con 6%. Llama la atención entonces que las edificaciones es un sector importante que genera emisiones de gases de efecto de invernadero. Según la Agencia Internacional de la Energía, se estima que los edificios comerciales, residenciales y públicos consumen
entre el 30 y el 40% de la energía utilizada a nivel mundial y que entre 25 y un 35% de las emisiones de CO2 son emitidas por ellos. Una información más reciente al cual sugiero revisar está el Global Status Report for Building and Construction del 2019, es la última publicación que se tiene de Global Alliance for Building and Construction, la cual recomiendo leer para todos los que son arquitectos, ingenieros, diseñadores que están en el mundo de las edificaciones y las construcciones. Este informe subraya que el sector de los edificios, que es un gran motor de la economía global, representa un 39% de las emisiones totales de CO2 y un 36% del uso final de energía en 2018. Esto nos invita entonces que, ya veremos a qué se deben esas emisiones, que hay una fuerte generación de CO2 asociado entonces a las edificaciones y las construcciones. Desmenuzando entonces ese informe, podemos apreciar acá, con datos muy recientes, los más recientes que se tienen, podemos apreciar entonces que en cuanto a consumo de energía, el sector de edificaciones y construcción tiene un fuerte componente, 36%, y en cuanto a emisiones de CO2, un 39%, asociado al sector residencial indirecto, el sector residencial directo, 6%, y el sector construcción, que es 11%. Entonces, edificaciones sería la diferencia entre 39% y 11%, sería solamente edificaciones, y solo la industria de la construcción, que implica entonces la adecuación de la materia bruta para obtener materia prima para las construcciones y la construcción de los edificios, estaríamos hablando del 11% de edificios y demás. Y en el sector residencial estaría entonces repartido ese resto de emisiones de CO2. Si vemos entonces ahora a qué se debe el consumo de energía, o mejor dicho, cuáles son los combustibles o fuentes de energía primaria utilizadas o secundarias en las edificaciones y construcciones, podemos apreciar desde el 2010 hasta el 2018 que uno de las fuentes de energía más utilizadas, que sería una fuente de energía secundaria, sería la electricidad, y ha venido creciendo de manera importante desde el 2010 hasta el 2018. En segundo lugar, el gas natural es bastante utilizada, la biomasa, que si observamos la figura han venido creciendo o se han mantenido relativamente. También se incluye el derivado o derivados del petróleo, combustibles asociados al petróleo y el carbón. En cuanto al uso final de energía demandada en las edificaciones y construcciones, sobre todo en las edificaciones, podemos apreciar que los elementos que más demandan energía tiene que ver con la refrigeración de espacios, la calefacción de espacios, la refrigeración de espacios, todo esto pues zonas más frías, más calientes dentro de las edificaciones, de modo de lograr el confort térmico, la iluminación, la cocción de alimentos y el agua caliente. Aquí se reparte. Podemos entonces apreciar que lo que es calefacción y refrigeración tiene un gran porcentaje, seguido entonces de agua caliente y cocción de alimentos, además de otras aplicaciones que tienen que ver seguramente con el uso de electrodomésticos. Esto ha venido creciendo también, en algunos casos se ha mantenido constante, pero en otros se evidencia ligeros crecimientos entre el 2010 y 2018. No obstante, los mayores crecimientos están entonces, como ya lo hemos comentado, en agua caliente sanitaria y en lo que es aclimatación de espacios, ya sea calefacción y refrigeración. Ya veremos más adelante entonces de esos, cuanto a calefacción de espacio, quiénes son los grandes impulsores en consumo de energía.